Es el ejercicio 16. De la sección 5, de bases y dimensiones. Ejercicio 16. Sección 5, página del libro, porque como hay varias secciones, 5. 247. 47. 247. Entonces dice, considere sus espacios W1 y W2 de las matrices de orden n, dados tal como me lo dicen ahí, que es del conjunto de las matrices simétricas y el de las matrices antisimétricas. Pues bueno, creo que ese ya había mencionado algo al respecto. Por ejemplo, sacar la dimensión y sacar las bases va más o menos asociada en la misma línea. Entonces, eh, vamos a ver cómo expreso las bases, ¿verdad? Porque creo que es lo más difícil, expresarlas. Por ejemplo, mm, una matriz simétrica para W1. Una matriz simétrica de orden n, si A pertenece, es una matriz A de tamaño n, tal que A traspuesta es A. Entonces, si A pertenece a W1, A tiene esta forma, mire. Voy a tratar de copiar un par de renglones. A11, A12, A13, A14, A1n. Luego aquí va A12, A22, A23, A24, A2n, A13, A23, A33, A34, A3n, A14, A eh, 24, A34, A44, A4n. Y esto continúa A1n, A2n, A3n, A4n y este es ANN. Sí, observan que la misma fila es esta misma columna, ¿no? Y así, esta fila, esta columna, esta fila, esta columna, esta fila, esta columna, esta fila, esta columna. Sí, ¿estamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, ahora tenemos lo siguiente. Para poder descomponer, porque voy a tratar de sacar la dimensión para W1. ¿Recuerdan ustedes que yo les había mostrado cómo trabajar las matrices de 3x3? Que lo que hacemos es, por ejemplo, saco este elemento y ya me queda una matriz. Saco este elemento y ya me queda una matriz, ¿verdad? Donde este es 1 y todos los demás elementos son ceros. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen esa idea? Por Sí. ejemplo, cuando saco la matriz correspondiente a este, me va a quedar 1 y 1 aquí. Cuando saco la matriz correspondiente a este, me va a quedar 1, 1 y en los demás ceros. Cuando saco la matriz correspondiente para este, me va a quedar 1, 1 y los demás ceros. Sí. Entonces, eh, voy a sacar la dimensión. La dimensión de W1 va a ser, primero voy a sacar los elementos de la diagonal principal. Hay n elementos en la diagonal principal. Entonces, por ende, n matrices. Después, por cada elemento de esta fila,
Hay una matriz. ¿Cuántos elementos hay en esta fila? Si se fijan, hay n excepto este. Luego, en la siguiente fila, están los elementos de aquí en adelante. Hay n-2. Luego, en la siguiente, hay n-3. Y así sucesivamente hasta que llego al número que me queda aquí. Aquí me queda un número. Entonces, el número que me queda aquí me correspondería a una matriz, que es la que tiene un número aquí y el mismo número acá. Entonces, si notan, tengo la suma desde 1 hasta de 1 a n. Y la fórmula de 1 hasta n es n por n más 1 entre 2. Para las matrices antisimétricas, la construcción es similar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta tiene ceros en la diagonal principal. Y aparte está, y estos aparecen con signo contrario. Entonces, negativo, 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 negativo. Ahí. Cheque. Entonces, para estas, lo que sucede es que las matrices comienzan a aparecer desde este elemento en adelante. La dimensión de W2 sería eh, n-1 para la primera fila. Para la segunda, n-2. Para la siguiente, n-3. Más, cuando llega hasta aquí, 1. Entonces tiene la suma desde 1 hasta n-1. La suma desde 1 hasta n-1 es el último número más el último número incrementado en 1 sobre 2. O sea, n por n-1 entre 2. Esa sería la dimensión para W2. Pero ya tengo las dimensiones, que era el inciso... ¿Qué? El inciso B en ambas. Ahora, para las bases, ustedes dicen una base para W1. Va a ser medio complejo, porque tenemos matriz de orden n. Esta, por ejemplo, que tiene así, ceros en el resto. Esta es una, de ahí la otra, ceros, pero tiene uno acá, va en la diagonal. La otra, la última de los elementos de la diagonal.
Ahí, mira. Esa es una parte. Esas son los correspondientes a la diagonal. Luego está los que se van repitiendo de esta manera. Y ceros en el resto. Luego está este otro. Entonces, esto continúa a lo largo de los elementos de la primera fila. Y la última matriz, digamos que es esta. Uy, perdón, hay un 1. Esta sería la última matriz. Entonces, no es tan sencillo venir y escribirlas todas. Por eso pedir las bases ahí no le veo tan, o sea, que sea tan práctico. Pero bueno, ahí van teniendo una idea de los elementos de la base. ¿Estamos bien? Una pregunta, ¿la matriz de identidad no estaría ahí? ¿O No, no? no. La identidad no. La identidad es una combinación lineal de las matrices que están acá, de las primeras. ¿Estamos bien? Sí, se entiende la idea para la base de W1. Sí, lo entiendo. Sí. Ahora, la base para W2. La base para W2 arranca así. Arranca así. 0, 1, 0, 0. Al final va. De ahí, -1, 0. Y estos puros ceros. Está esta, por ejemplo. Está la otra. Y luego está 0, -1, ceros y ceros en el resto. Pero la última de esta fila o de este conjunto, ceros, 0, 1, y 0, -1 y todos los demás ceros, digamos. Ese cero grande que está ahí representa que todos los demás hay ceros. Entonces, esta, por ejemplo, sería como quien dice las primeras matrices y la última matriz del conjunto para representar las bases es 0, 0, pero esta lleva -1 acá, aquí un 0, esta lleva 1 y 0 en el resto. Ahí. Ese sería el último conjunto. Entonces, ahí tenemos una idea de las bases, que es el inciso A. ¿Me captan la idea?
Por eso es particular, sale mejor, para que ustedes puedan ver en realidad las bases. No sale trabajar con las matrices de orden n, sino que trabajan mejor con las matrices de algún orden específico. ¿Sí? Ujú. Y el inciso C solo sería hasta la suma, ¿va? En todo Ah, caso. no, en el inciso C, eso representa una suma directa. Eso se prueba así, mire. Para el inciso C, dice, demuestre que eso es la suma directa. Me dice que tenemos que probar que las matrices de orden n es una suma directa de esto. Lo que las matrices de orden n es una suma directa de esto. Entonces, para probar que esto es una suma directa, tenemos que probar dos cosas. Tenemos que probar que las matrices de orden n se pueden, perdón, olviden el símbolo, se pueden escribir como la suma de un elemento, que toda matriz de orden n se puede escribir como la suma de como la suma de dos elementos, uno que está en W1 y uno que está en W2, y se tiene que probar que W1 intersección W2 solo comparten el neutro. Si usted prueba estas dos cosas, concluye esto. Entonces, vamos a probar esta. Sea A una matriz cualquiera que está aquí. Y sea S que pertenece a W1 y B que pertenece a W2. Entonces, A es igual a S más B. Como A es igual a S más B, nosotros podemos calcular la transpuesta. Pero S está en W1, eso implica que eso me queda S. Y que B está en W2 implica que esto es menos B. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos A igual a S más B, A igual a S menos B. Sí. De aquí, sumamos estas dos ecuaciones. Perdón, olviden, aquí me comí algo. Este. Sumamos estas dos ecuaciones y tenemos que A más A traspuesta es 2S. Esto implica que S es un medio de A más A traspuesta. Y si en vez de sumar restamos, A menos A traspuesta, tengo dos veces B. B es igual entonces a un medio de A menos A traspuesta.
Si usted le calcula la transpuesta a esta matriz, se da cuenta que le va a quedar S. Y si usted le calcula la transpuesta a esta matriz, le va a quedar menos B. Entonces, aquí tiene S y B. S es un elemento de W1, podemos verificarlo. Entonces, S transpuesta es un medio de A más A transpuesta, y esto es un medio A transpuesta más A, y esto es S. Entonces, S pertenece a W1, tal y como lo habíamos nosotros determinado o escogido. B transpuesta, miren, es un medio de A menos A transpuesta. Esto es un medio de menos A más A. Menos A transpuesta. Vamos a ver, olvídenlo. Esto es A transpuesta menos A. Pero esto de aquí es menos un medio de A menos A transpuesta. O sea, menos B. Esto implica que B está en W2. Entonces, A, que es igual a la suma de estos dos, o mejor así, S más B es un medio de A transpuesta más A más un medio de A menos A transpuesta. Aquí tenemos nosotros un medio A transpuesta más A menos A transpuesta. Se van estos. Y esto es igual a un medio de 2 veces A. O sea, A. Miren, que acabo de probar. Entonces, las matrices de orden n se pueden escribir como la suma de un elemento de W1 más un elemento de W2. ¿Estamos bien? Por esto. Sí. Listo. Y ahora probemos que sea Z, por ejemplo, que pertenece a W1 intersección W2. ¿Qué implica? Que Z pertenece a W1 y Z pertenece a W2. ¿Qué quiere decir eso? Que Z transpuesta es Z y que Z transpuesta es menos Z. Si usted iguala estas, tiene que Z es menos Z. De ahí 2Z es la matriz nula y usted tiene un número multiplicando una matriz que me da la matriz nula. Eso significa que 2 es 0 o Z es O, pero o sea, una no es cierto, ¿va? Que 2 es distinto de 0. Más bien, miremoslo así. 2, 0 estoy, pero 2 distinto de 0 implica entonces que se tejó. Entonces, como Z es un elemento arbitrario de la intersección, implica que W1 intersección W2 solo tiene al neutro. Y con esto concluimos nosotros que las matrices de orden n se pueden escribir, perdón, son una suma directa de W1, W2. Cheque. Eso significa la suma directa.
Y solo recuerden el teorema, porfa, que dicen ahí. Que la dimensión de dos subespacios es igual a la dimensión del primer subespacio más la dimensión del segundo, menos la dimensión de la intersección. Ajá. Bueno, en nuestro caso, nosotros sabemos, inciso D es esa, ¿va? En nuestro caso, nosotros sabemos que R de n por n es W1 más W2. ¿Sí? Entonces, la dimensión de las matrices de n por n es n cuadrado. La dimensión de W1 es n por n más 1 entre 2. La dimensión de W2 es n por n menos 1 sobre 2. Y la dimensión de la intersección, como solo tiene un elemento, 0. Si usted aplica la fórmula de acá, tiene que n cuadrado es n por n más 1 sobre 2 más n por n menos 1 sobre 2. O sea, n cuadrado más n cuadrado menos n sobre 2. Se van estos dos. 2n cuadrado entre 2. Y eso es n cuadrado. Miren, se cumple. Cheque. Ahí solo decía que lo verificáramos el teorema, ¿verdad? Con esos. Que le aplicáramos el teorema, no que lo demostráramos. Porque la demostración está en Solo que verifique. Ajá, listo. ¿Algo más? Ujú. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, Lick. ¿No? Por mi parte, todo bien.
¿Alguna duda o algo? ¿Algún detalle? ¿Se entendió la idea? Sí, Lick. Lick, sobre las clases, era mi duda. Si Ujú. serán todas virtuales o como, Vamos a ir haciendo un como bien mixto. dice. Vamos a ir haciendo un mixto, hijo. Mm, Cuando ah, yo bueno. los convoque, ustedes se presentan, siempre les voy a avisar. Estos días, no, ¿verdad? Mañana y la otra semana, no, vamos a estar virtual porque yo sé que varios de ustedes se van a querer dar su escapadita si no son de aquí de Tegucigalpa. Entonces, no, la otra semana yo no, igual no me voy a mover de la casa. Ya después vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo va funcionando la cuestión. ¿Estamos bien? Sí, Vaya. Bueno, si no tienen más dudas, entonces los veo mañana a la misma hora, a las 4. Traten de trabajar, traten de revisar el libro y ahí vamos a ir haciendo ejercicios, así, de lo que ustedes me vayan proponiendo. Solo recuerden, en los temas que hice, la calendarización, de esos temas son los que les van a venir en su examen parcial, ¿verdad? Eso sí ténganlo claro. Cheque. sí. Vaya. Bueno, entonces, si no hay más cosas por hoy, ya podemos retirarnos. Voy a parar la grabación.